aquello que les contaba de un señor que soñó que le guillotinaban y era porque le había caído uno de los barrotes de la cabecera de la cama sobre el cuello. Es decir, soñar es algo mucho más complejo de lo que sugieren esas hipótesis que mencionábamos. Lo curioso, o lo triste, en este caso, es que el sueño recurra siempre a un lenguaje simbólico, que no seamos capaces de entender el contenido de los sueños sin más que recordarlos. Según parece, los sueños están manejando unas claves que desconocemos, un lenguaje que es absolutamente simbólico y que hay que interpretar después. Algo que mucho más importante y mucho más trascendente que lo que estamos haciendo en estos programas se ha hecho desde siempre. El interpretar los sueños ha sido una profesión prestigiosa. No hay más que recordar, por ejemplo, aquel célebre sueño que tuvo el faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y que tan acertadamente, pensamos, interpretó el bíblico José. La interpretación que dio José a ese sueño del faraón es algo que ha influido decididamente en la interpretación que en líneas generales dan los cabalistas a los sueños de ganado. Algo muy simple. Si sueña con un ganado gordo, lustroso, es señal, dicen los cabalistas, de que va a haber un periodo, una época de abundancia en lo económico, en lo material. Y si el ganado es un ganado flaco, es un ganado que no está en buenas condiciones, va a significar deterioros o escasez en lo material. Como ven, es una interpretación, yo creo que demasiado simple. Desde un punto de vista psicoanalítico, las cosas son distintas. El ganado que aparece en los sueños no es tal ganado. Está simbolizando, aunque parezca insultante, a las personas. Así, si en uno de nuestros sueños somos perseguidos por una manada de búfalos, pongo por caso, eso quiere decir que, según los psicoanalistas, o probablemente quiere decir, ya que no hay nada definitivo en torno a la interpretación de los sueños, quiere decir que tenemos miedo a la opinión de la gente o miedo a la gente en un sentido literal, a las personas que nos rodean, ya sean familiares, amigos o las personas en general. Depende fundamentalmente de la actitud que tengamos en el sueño frente al ganado, de la actitud que tenemos en la realidad frente al resto de las personas. Pero también hay que tener en cuenta una serie de consideraciones que no está de más hacer. Por ejemplo, será diferente el ganado que aparece en los sueños de una persona que trabaja con el ganado que en el sueño de una persona de ciudad. En el caso de un ganadero, pongo como ejemplo, el soñar con ganado tiene que tener un sentido diferente, ya que ahí el ganado estaría simbolizando el trabajo o preocupaciones referidas al trabajo. En el hombre de ciudad, el ganado no abunda en su vida cotidiana, entonces tendría un simbolismo mucho más inconsciente, mucho más ligado a los arquetipos, mucho más profundo. También cada uno escoge los elementos para manejar en su sueño y les da una propia simbología. Yo les decía en uno de estos programas que realmente lo ideal es que cada uno de nosotros interpretemos nuestros propios sueños, porque los símbolos que manejamos aquí, que estamos mencionando, son símbolos a un nivel muy genérico. Cada uno les da un propio sentido. Es diferente el perro que aparece en sueños de una persona que ama a los perros que ese mismo perro aparezca en los sueños de una persona que siente fobia hacia los perros. En un caso estaría expresando un sentimiento placentero y en el otro podría ser utilizado el perro como símbolo para expresar la angustia, para cristalizar la angustia. Como ven, los elementos que aparecen en el sueño tienen una interpretación. En general, todos los elementos que componen la naturaleza pueden ser interpretados, no solamente los animales, sino los vegetales. Por ejemplo, el árbol también tiene una interpretación a nivel de sueños. El árbol tendrá un sentido diferente en nuestro sueño según cómo aparezca y según las partes que aparezcan del árbol. Es distinto soñar con un árbol solitario a soñar con detalles, con las ramas, con las hojas, por ejemplo. Desde un punto de vista psicológico, el árbol, cuando es una figura solitaria, cuando es un árbol que aparece en primer término como protagonista del sueño, el árbol ese está simbolizando generalmente a la figura paterna. El árbol sería el padre, el símbolo que en nuestro sueño está representando al padre. Por ejemplo, si ese árbol que vemos aparece caído, por ejemplo, o a punto de caer por el viento, por cualquier otra circunstancia, eso estaría reflejando el miedo a perder la figura paterna, el miedo a que el padre muera, a que el padre desaparezca, o si el padre ya ha muerto, toda la angustia que eso conlleva, la inseguridad que produce el que falte la figura paterna dentro de nuestra vida. Hay otras interpretaciones, como no también con un contenido sexual, desde un punto de vista psicoanalítico,
El tronco del árbol puede estar simbolizando el elemento sexual masculino y las hojas tendrían una interpretación puramente femenina. El soñar que subimos a un árbol sería sexualmente expresión de un deseo reprimido de tener relaciones sexuales, y en cambio caer de un árbol significaría, desde un punto de vista simbólico, desde un punto de vista onírico, miedo a las relaciones sexuales. Los cabalistas, en cambio, manejan unos criterios tan simples como en el caso del ganado. Para ellos, desde un punto de vista mágico, ocultista, el soñar con un árbol frondoso, con un árbol lleno de vida, estará simbolizando la llegada o la próxima llegada de acontecimientos favorables en lo material, ganancias de algún tipo. Si el árbol que aparece en los sueños, y siempre según los cabalistas, es un árbol seco, un árbol quebrado, un árbol roto, de alguna manera está simbolizando un miedo, no un miedo, sino el anuncio, puesto que los cabalistas en esto son fatalistas, el anuncio de que va a haber desgracias en lo económico y que va a haber un quebranto material. Si se sueña que se sube a un árbol, los ocultistas aseguran que ese sueño significa que próximamente uno va a ascender puestos a nivel honorífico o profesional, y justamente lo contrario, si soñamos que nos caemos de un árbol, eso está significando ese anuncio de que vamos a tener pérdidas o vamos a perder puestos dentro de nuestra profesión o de nuestra posición social. Siempre estamos observando que la interpretación tanto de los cabalistas como de los psicoanalistas, que son los que se han atrevido a interpretar los sueños, está obedeciendo a dos líneas muy definidas, muy marcadas, y poco a poco vamos cogiendo el sentido de esta interpretación, que en líneas generales es bastante fácil. Pero, por ejemplo, hay una serie de incongruencias aparentes. Si vemos que la figura del padre, para que aparezca en los sueños, tiene que estar simbolizada por un árbol, ¿por qué, en cambio, en otros sueños no aparece el padre como un árbol, sino tal como lo recordábamos, tal como nuestro padre? Estos sueños son los que más llaman la atención. Sueños en los que estamos reviviendo escenas de nuestra niñez. Sueños en los que aparecen nuestros seres queridos. A lo largo que vamos madurando, a lo largo de nuestra evolución, vamos dejando cada vez una estela detrás nuestro de seres queridos que han muerto. Los abuelos, los padres, hasta que nos llega el turno a nosotros. Cuando hay una cierta edad es realmente tremendo, angustioso diría yo, el acervo de parientes y de amigos muertos que tenemos en nuestra biografía. No es extraño que ellos aparezcan en los sueños. No es extraño y además está lleno de sugerencias. Vamos a hablar un poco de los amigos, de los parientes muertos que aparecen en los sueños. Uno de esos sueños típicos es en los que volvemos a etapas anteriores de nuestra infancia y recordamos o revivimos ambientes familiares y nuestros parientes aparecen ahí como si estuvieran todavía vivos. Creo haberles dicho en alguna ocasión que a lo largo de la noche, de esas 7 u 8 horas en las que estamos dormidos, tenemos 5, 4 o 6 sueños distintos. Es cierto que al despertar no solemos recordar lo que hemos soñado, ni siquiera recordamos con frecuencia haber soñado. Hay muchas personas que afirman que nunca sueñan. Lo que sucede en realidad es que nunca recuerdan sus sueños, o casi nunca. Pero dentro de esos 4, 5, 6 sueños que hay a lo largo de la noche, casi siempre uno de ellos se refiere a esas épocas de la niñez, a esas etapas en las que nos sentíamos abrigados, protegidos por un ambiente familiar en el que nuestra responsabilidad era muy limitada. Todo nos venía dado, era una época de seguridad. Y ese es el sentido general que tienen este tipo de sueños. Estamos presionados, cuando somos adultos, por toda una serie de responsabilidades, por una serie de presiones, para la redundancia, que nos angustian, que nos comprimen, que nos agobian. Durante el sueño buscamos la libertad o buscamos la compensación, y entonces soñamos en esas etapas en las que éramos mucho más felices, en las que estábamos protegidos, en las que estábamos seguros, para así, al menos durante el sueño, darnos un respiro frente a la angustia. Y es en estos sueños cuando aparecen nuestros parientes muertos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, como si estuvieran realmente vivos. Hay otras formas de soñar con los difuntos. A veces se sueña con ellos como que ya están muertos y que se aparecen en una etapa reciente o inmediata de nuestra vida real. Los cabalistas dan una interpretación a esos sueños de los difuntos un tanto especial. Por ejemplo, si soñamos con una persona muerta,
Los cabalistas, los ocultistas, insisten en que eso es el anuncio de herencias o de una larga vida, justamente lo contrario de lo que podría parecer en principio. Pero sin embargo, cuidado, si ese muerto, si ese difunto que aparece en nuestros sueños es una figura hierática, seria, impresionante, que no habla, que no dice nada, los cabalistas aseguran que entonces es señal de que vamos a morir o va a morir alguno de nuestros parientes cercanos. Conviene decir ya al final de estos varios programas dedicados al tema de los sueños que la interpretación que recogemos aquí de los cabalistas, que es la interpretación que figura en la mayoría de los libros de divulgación sobre el tema, es una interpretación que hay que mencionar, puesto que estamos hablando de eso, de la interpretación de los sueños, pero que a mí en lo personal no me satisface en absoluto. Tengo el mismo sentimiento frente a esas interpretaciones cabalísticas de los sueños que frente a los horóscopos que aparecen en los periódicos o en las revistas. Interpretar los sueños es algo mucho más complejo. No digo que los cabalistas no tuvieran sus razones o no las tengan al interpretar los sueños, pero sí les aseguro que con esos esquemas tan simples que se dan y que estamos dando en estos programas para interpretar lo que va a suceder a través de los sueños, no es ni mucho menos suficiente. En el sueño suceden muchas cosas. No hay una imagen única, sino que es un conjunto de imágenes, de vivencias. Hay toda una dinámica dentro de ese sueño, toda una tremenda historia que muchas veces parece extenderse a lo largo de periodos muy grandes de tiempo. Suceden demasiadas cosas en el sueño como para dar una interpretación simplista. La única forma lógica, racional de interpretar los sueños es cuando ese sueño se recuerda completa o casi completamente, algo que sucede con poca frecuencia. Pero sin embargo los que consultan por los sueños y tratan de buscar una interpretación a su sueño, sí lo suelen recordar. Los sueños que a uno le impresionan son sueños que se recuerdan muy claramente, en casi todos sus aspectos, y que se recuerdan a lo largo incluso de los años, como si nuestro inconsciente nos avisara como una especie de alerta y nos dijera, ojo, que este sueño es importante y conviene que llegue íntegro o casi íntegro a la memoria consciente. Esos sueños sí son los que hay que interpretar y por supuesto no pueden interpretarse de una forma aislada. Habría que recurrir a todo un conocimiento exhaustivo, profundo de lo que es la interpretación de los sueños. Habría que dominar todos los símbolos y además conocer las propias claves, saber qué cosas son las que nos angustian, nos preocupan o qué simbolismos manejamos dentro de nuestra vida inconsciente para poder dar un sentido perfecto a ese sueño. Pero además, como hemos visto a lo largo de estos programas, hay una serie de sueños que son especiales, que no encajan dentro de esta especie de simbología de baratillo, y valga la expresión, que son sueños que escapan al tiempo, como les mencionaba al principio del programa, sueños en los que somos capaces de ver acontecimientos que están sucediendo a muy larga distancia, sueños que nos avisan de hechos que van a suceder y que efectivamente después comprobamos que suceden, sueños en los que parece que alguien está hurgando en nuestra mente, sueños que están presentes en los contactados, uno de los temas que más interesa en este momento a la ufología, como si el sueño fuera esa puerta para penetrar en lo inconsciente y lo inconsciente fuera el auténtico motor de nuestra vida, como si el inconsciente fuera algo más que una especie de sótano oscuro que hay detrás de nuestra conciencia, como si el inconsciente, algo que sabemos perfectamente los que nos dedicamos a tratar las enfermedades psíquicas, fuera la auténtica vida o la vida más importante desde un punto de vista dinámico de nuestra personalidad. Pero no es solamente esto, sino que a través de esos sueños especiales parece que el inconsciente es la conexión con otros mundos, con otros planos de existencia, con otra dimensión que ni siquiera podemos imaginar. Puede que en alguna ocasión hablemos de estos sueños especiales. Mientras tanto vamos a dejar el tema aquí. Así pues, que ustedes lo sueñen bien.